Buen día, mi nombre es Brian Steven Garaviño del curso Cálculo Diferencial de la UNAD. El día de hoy voy a desarrollar los ejercicios que corresponden al estudiante número 3, el ejercicio número 5 para ser exactos. Lo que nos solicitan es calcular las coordenadas de los puntos máximos, mínimos y de inflexión. Lo primero a desarrollar es encontrar los puntos críticos, luego descubrir si son máximos o si son mínimos y por último descubrir el punto de inflexión o si existe un punto de inflexión. Nos dan una fórmula base, 2x al cubo sobre 3 menos 4x al cuadrado más 2x más 2. Lo primero que tenemos que hacer es sacarle la derivada, tenemos que derivarlo. Nos va a dar como resultado 2x al cuadrado menos 8x más 2. Tenemos una derivada, la primera derivada. Esta derivada la vamos a igualar a 0 para encontrar las x que necesitamos de los puntos máximos ya, o mínimos. Ya que los puntos se componen de una x y una y. Sus coordenadas son de una x y una y. Lo primero que vamos a hacer es encontrar las x de los puntos. Entonces igualamos a 0. Nos da como resultado un trinomio, que es igual a 0. Aquí podemos hacer dos cosas. Podemos factorizar para encontrar las x o podemos utilizar la fórmula general también para encontrar las x. En este caso vamos a utilizar la fórmula general. Ya que tenemos un trinomio, pues tenemos los valores de a, b y c, que son los números que acompañan a cada uno. Entonces, el que acompaña a x al cuadrado es 2, tenemos la a. El que acompaña a la x es el 8, el menos 8, tenemos la b. Y el que está solito es el 2, tenemos la c. Reemplazamos los valores de la fórmula general y como resultado nos da x es igual a 8 más menos 6,928 sobre 4. ¿Qué significa este más menos? Que esto se va a dividir en dos. Una x se va a ir con 8 más 6,92 y otra x se va a ir con 8 menos 6,92. Luego de despejar la x en los dos nos va a dar el primer valor, la primera x del primer punto, que es igual a 3,73 y la segunda x del segundo punto, que es igual a 0,26. Ya tenemos las x de los dos puntos, pero lo que sigue es encontrar las y. Para esto vamos a reemplazar la fórmula base que tenemos, la que nos dieron sin hacerle ningún cambio. Vamos a coger las x y las vamos a reemplazar por las x que tenemos aquí. Cada una de las x se reemplaza por el 0,26 en una y luego en otra se reemplaza por el 3,73. Entonces, la principal es la 3,73. Empezamos a reemplazarla, nos da como resultado menos 11,59 que corresponde al dato de y. Entonces tenemos la x, tenemos la y, por lo tanto ya tenemos un punto crítico a y la coordenada. Luego con la b hacemos lo mismo, fórmula base, empezamos a reemplazar las x por el 0,26, el valor de x, nos da de y 2,26, ya tenemos el segundo punto crítico b. Por el momento no sabemos si son máximos o si son mínimos, solamente sabemos que son puntos críticos. Para saber si son máximos o si son mínimos tenemos que hacer otra derivada. Tenemos que derivar la derivada o hacerle derivada segunda a la fórmula base. Entonces, para segunda derivada, volvemos a derivar aquí la primera derivada, nos da como resultado 4x menos 8. Reemplazamos la x con el valor de las x que nos dio arriba, el 0,26 y el 3,73. Los valores de x los utilizamos, entonces el primero, 3,73, para el punto de a reemplazamos la segunda derivada, nos da como resultado 6,92 y para 0,26 nos da resultado menos 6,92. Aquí lo importante no es tanto el número, sino el signo que lo acompaña. Entonces, para el punto de A nos da positivo. Al ser positivo significa que es un punto crítico mínimo. Y el punto B, al ser negativo, significa que es un punto crítico máximo. Entonces tenemos para el B es un punto crítico máximo y para A es un punto crítico mínimo. Este dio positivo, este dio negativo. ¿Qué significa que en positivo o negativo, que sea máximo o mínimo? Pues nos puede ayudar para saber si va a ser cóncava o va a ser convexa la curva. La B, al dar negativo, significa que va a ser cóncava. ¿Qué significa cóncava? Que va a venir así, como una carita triste. Al ser negativo se puso como triste. Y aquí al ser positivo, lo contrario, se puso contento. Más o menos esta es la forma que va a tomar. Entonces en algún punto van a tener que conectar. Y eso es lo que vamos a averiguar ahora. Ya tenemos el punto máximo, ya tenemos el punto mínimo, los puntos críticos, las coordenadas, ya está. Faltaría el punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? Es el momento en el que una curva deja de ser cóncava y se vuelve convexa o viceversa. Justamente el punto en donde pasa esto. Ese es el punto de inflexión, lo que vamos a encontrar ahora. Entonces, para esto tenemos que hacer otra derivada, sacar la derivada a la derivada o segunda derivada a la derivada base. Como ya la hicimos anteriormente, pues ya simplemente la copiamos y la traemos acá para trabajar con ella. Tenemos que reemplazar, tenemos que igualarla a 0 y luego igualarla a 0, despejar con x para saber en dónde va a ser el punto de inflexión, en qué eje es en donde va a cambiar de ser cóncava a ser convexa. Reemplazamos valores, despejamos x, nos da como resultado 2. ¿Qué significa ese 2? X igual a 2 nos da el eje por el que va a cambiar. Significa que por algún lado de alguna coordenada de este eje,
va a dejar de ser cóncava y va a volverse convexa. Por lo tanto, puede que exista un punto de inflexión, aunque también puede que no. ¿Cómo sabemos si sí o si no? Pues hay diferentes formas, pero lo que vamos a utilizar en este caso es, ya que tenemos el 2, buscamos un número menor a este y un número mayor a este. Si en verdad es un punto de inflexión en donde hay un cambio, significa que los signos también va a haber un cambio. Entonces va a pasar de ser negativo a positivo o de positivo a negativo. Como tal, pues podemos reemplazar la segunda derivada con un número mayor y con un número menor. Y un número nos tiene que dar diferente al otro en torno al signo. Uno debe ser positivo y el otro negativo. Si no, si los dos son positivos o los dos son negativos, significa que no hay un punto de inflexión. Entonces tenemos el 3, nos da como resultado un 4 después de despejar. Y el menos 1 nos da como resultado el menos 4. Uno positivo, uno negativo, lo cual sugiere que sí existe un punto de inflexión. Ya que comprobamos que existe el punto, tenemos que encontrar las coordenadas. Entonces, para encontrar las coordenadas, podemos reemplazar la fórmula base por dos datos, por dos números que tuvimos anteriormente. Uno puede ser el 0 y el otro puede ser el 2 que nos salió aquí arriba. Entonces, primero utilizamos el 0 para encontrar el primer dato. Reemplazamos toda la fórmula base por 0, las x por 0, y nos da como resultado 2. Entonces ya sabemos que x es igual a 2, así que estamos por buen camino. Falta encontrar la y. ¿En qué momento es en donde ocurre el cambio? Por lo tanto, ya tenemos al 2, ahora utilizamos ese 2 para volver a reemplazar la fórmula base, y como resultado nos da menos 4,66. Por lo tanto, ya tenemos la coordenada, la cual nos dicta que el punto de inflexión, justamente donde cambia de ser convexa a cóncava o viceversa, va a ser en el 2, menos 466. Justamente aquí va a pasar de ser cóncava a convexa. Para comprobarlo, pues aquí tengo la fórmula original. Una vez la active, significa que va a pasar por aquí, por B, va a bajar, va a conectar en este punto, y en A va a volver a subir. No es como el dibujo de Paint, pero tiene sentido de que aquí sube la carita triste porque fue negativo, el punto crítico mínimo, y en A el punto crítico máximo donde se pone contentica. El punto de inflexión, y con esto ya tenemos todos los datos que nos han solicitado.